Volviendo con nuestra historia, Aptal se preguntaba, internamente, si esa persona que tenía justo al frente, de verdad era el emperador del fuego, Cliff. Pero, rápidamente, nuestro prota comprende que no es así. Así que, le dice a esa persona, que él no es el emperador del fuego, añadiendo, en forma de pregunta, sobre su verdadera identidad y del por qué usa camuflaje. Este otro tipo, al saber que Aptal conoce su secreto, le dice que no sabe quién es él, pero que solo quiere saber, como vio a través de su verdadero ser. Nuestro prota, en ese momento, se sorprende al saber que este tipo no parece reconocerlo. Pero el pendejo empezaba a regocijarse por su figura grandiosa. Comenzaba con su hermoso cabello, seguía por su piel, sus músculos y terminaba por sus bellos ojos. Para él, esa era una figura divina, la gran cabeza de los 5 grandes Magin, Cliff, el emperador del fuego, el gran gobernante carmesí. Está loco este pendejo. Así que, en ese momento, este tipo empieza a quitarse su camuflaje. Aptal pensaba que esta persona, de igual forma, estaba relacionada con Cliff, y solo quería saber quién era de verdad. Así que, un momento después, el pendejo con su verdadera forma se acerca y pide disculpas, añadiéndoles que él es uno de los seguidores del emperador del fuego. Uno de los 5 grandes Magin, Wit, el fantasma de las llamas blancas. Esto no sorprendió para nada a Aptal. Pero Wit seguía hablando, y ahora preguntaba, el por qué estaba visitando la casa de Sasha, la emperatriz inmortal. Nuestro prota decide no responder. Pero el pendejo le dice, que no decir nada, también es una decisión sabia, añadiendo que hablar mucho, también provocaría una catástrofe. Aptal, que ya se estaba impacientando, le dice que se calle, pues está hablando demasiado. Pero el pendejo se altera un poco, y les dice que, después de todo, en ese momento, los va a mandar con San Pedro. El prota y las chicas se sorprenden, pero no dicen nada. Así que Wid empieza a caminar hacia Aptal, y nuestro prota les dice a las chicas que se alejen, algo que hacen rápidamente. El pendejo empieza a burlarse del caballero que acaba de desvivir, y a darle a entender al prota, el por qué acabó de usar magia de nivel 9. Algo que para él, era una magia perdida, pero solo estaba fanfarroneando. Solo quería que nuestro prota cayera en ese lugar. Así que, un segundo después, y mientras se acerca más a nuestro prota, empezaba a gritarlo y a menospreciarlo. Y cuando lo iba a tomar por la cabeza a Aptal, para mandarlo con San Pedro, sorpresivamente, nuestro prota desapareció. El pendejo no sabía qué había pasado, pero, un instante después, una luz lo sorprendió. No sabía de dónde venía ese brillo, pero, cuando intentó reaccionar, una magia de nivel 10 del Emperador del Trueno le fue impactada en su humanidad, sembrándolo en ese lugar. Aptal le había pagado con la misma moneda. Hasta las chicas se sorprendieron por ese poder. Y nuestro prota, algo molesto, les decía que ese tipo seguramente reviviría. De igual forma, no dejaría que nadie haga un ataque tan bajo como una emboscada. Así que les pide a las chicas que se den prisa y avancen hacia la casa de Sasha. Unos minutos después, y mientras entraban a ese lugar, Merlin se preguntaba el cómo ese tipo de antes logró usar un hechizo de nivel 9 que se creía perdido. Aptal también se preguntaba lo mismo, además de añadir que se parecía mucho a Cliff, el emperador. Solo creía que podría estar relacionado con Sasha. Así que se apuran, para ver si ella les puede contar sobre eso, algo que las chicas comprenden. Y así, un instante más tarde, llegan al lugar. Después de entrar por una enorme puerta, se quedan sorprendidos al ver la inmensidad de ese lugar. Era demasiado grande la habitación de Sasha. En ese momento, logran identificar un enorme cristal y, al identificar que dentro de ese estaba Sasha, se acercaron un poco más. En ese instante, Aptal les dice que no tiene muchas ganas de verla, pero, ya que han llegado tan lejos, no les queda otra opción. Justo en ese momento, Sasha siente la presencia de nuestro prota y rompe el cristal en el que había estado descansando. Pero qué carita la de esta mujer. Nuestro prota y las chicas se asustan, pero no podían hacer nada, solo cubrirse de los escombros.
Un rato después, afuera de la casa de Sasha, un grupo de personas miraba los restos calcinados de Weed. Estos tipos eran el resto de integrantes del grupo Magin. No mencionaré sus nombres, pues desde ya les informo que no duran nada. Así que estos tipos solo se burlaban del pendejo de Weed. Se decían que era un inepto, siempre actuando por impulso, y se daba a entender que este era el más débil de los 5. Además de añadir que, ahora sí, podían entrar a desvivir a la emperatriz inmortal. Todo esto lo decían mientras caminaban hacia el interior de aquel lugar. Volviendo con nuestro prota, Anastasia se siente sorprendida al ver a Sasha, quien para ella parecía una niña. Pensaba que era adorable. En ese momento, la emperatriz, con su largo cabello, le decía a nuestro prota que no sabía por qué había revivido, que se veía más joven, y le añadía que hacía mucho tiempo que no se veían. Aptal, por su parte, le decía que habían pasado más de 4 siglos, algo que era demasiado tiempo. Pero Anastasia, a lo lejos, se llenaba de sentimientos y, mientras soltaba alguna lágrima, pensaba que el prota se veía feliz al poder reunirse de nuevo con su maestra. Pero, en ese momento, Merlin se interpone entre ella y le dice que ese encuentro es peligroso. Anastasia no entendía, pero, al observar de nuevo a nuestro prota y su maestra, claramente estaban planeando algo. Así, un segundo después, empiezan a pelear. Ambos lanzan magias de nivel 10, pero logran repeler al mismo tiempo. Merlin solo podía cubrir a Anastasia, quien no sabía qué pasaba. En ese momento, Sasha le dice a nuestro prota que está decepcionada de él, pues, a pesar de estar medio dormida, no ha crecido nada en 400 años. Aptal no caía en su juego, pero pensaba que, a pesar de que estaba medio dormida, ella había usado un hechizo de nivel 10 para defenderse. Así que le dice que a pesar de haber pasado 400 años, ella sigue siendo la misma bruja de siempre. Palabras que no se tomó muy en serio Sasha. Pero, en ese instante, Aptal activa una nueva magia de nivel 8 y se la lanza de nuevo. Ella hace lo mismo y se atacan de nuevo. Pero nuestro prota, mientras aguantaba su ataque, se decía que ella había podido contrarrestar su magia sin moverse. Era realmente increíble. Así que Sasha le dice que su magia es superior a la anteriormente lanzada por Aptal, se lo sacaba en cara. Pero justo cuando nuestro prota iba a perecer, pudo activar su doble hechizo. Uno para defenderse y otro para poder destruir el ataque de Sasha, y así fue. En ese momento, Aptal lanza el ataque que tenía preparado. Esto hizo que la emperatriz se sorprendiera, pues no sabía que el prota podía usar 2 hechizos al mismo tiempo. Pero de nada sirvió pensar eso, pues el ataque del prota logró impactarla y hacerle algo de daño. Pero esto solo hizo que se sintiera más motivada. Así que, unos segundos después, deciden atacarse de nuevo. Esta vez con ataques más cercanos. Esto hizo que, mientras luchaban, Anastasia solo podía salir volando por el inmenso poder que ellos dos emitían. En ese instante, Anastasia le preguntaba a Merlin sobre lo que estaba pensando. No entendía el porqué de una batalla así, tan poderosa y sin usar cánticos. Entendía que un humano normal jamás habría podido usar tal poder, solo quería saber por qué estaban peleando. Merlin, mientras la protegía, le contaba que estaban en una batalla que llaman la escena de carnicería. Básicamente era una batalla entre maestra y discípulo. Batalla que tenía una regla, y era que siempre que se involucrara magia, debía ser a muerte, pero según Sasha, solo sería un juego. Algo que sorprendió a Anastasia, pues no sabía por qué si era un juego, debía ser una batalla tan anormal. Así que Merlin le dice que para convertirse en discípulo de Sasha implica embarcarse en un camino de batallas que ninguna persona podría jamás seguir. Por eso la emperatriz es así. En ese instante volvemos con la batalla. Sasha, quien ya estaba más furiosa, le decía a nuestro prota que ahora se pondría más seria. Así que, en ese momento, decide atacar con una nueva magia de nivel 10, llamada Guadaña de la Desvivisión. En ese instante, al notar el peligro, Merlin le pide a Anastasia que se cubra detrás de ella.
Por su parte, los pendejos del grupo de Magin que estaban afuera de la habitación de Sasha se regocijaban al saber cómo desvivirían a la emperatriz. Solo querían que Sasha dejara de existir, todo para complacer a su emperador del fuego. Así, en ese momento, y cuando se acercan a la puerta, algo los cortó por la mitad, dejándolos inservibles al instante. Volviendo a la batalla, Aptal y las chicas esquivaban el ataque tan poderoso de Sasha. Y cuando lo hizo, nuestro prota, algo más tranquilo, le dice que, si siguen así, no llegarán a ningún lado. Pidiéndole que lo mejor es que terminen las cosas en ese momento. Sasha, al escucharlo, está de acuerdo y, en ese instante, ella activa su tercer ojo. Se ve bien feo, pero bueno, es su técnica más poderosa. Así que, mientras se convertía en algo más espeluznante, le dice a nuestro prota que, ya estando en ese punto, no hay vuelta atrás. Algo que Aptal acepta, añadiéndole que la atacará con un poder incomparable a como era antes, algo que ella acepta, afirmando que si fuera el Aptal de hace 400 años, ya estaría con San Pedro, pero se alegra de que su discípulo sea más poderoso. En ese instante, ella activa su última magia, llamada Condena Mortal, de nivel 10. Aptal, al verla, también activa su magia de nivel 10, llamada Emperador Dios del Trueno. Y ambos, en ese momento, se lanzan en simultáneo sus ataques. Esto generó un gran choque de poderes, algo que las chicas jamás habían visto. Estaban totalmente desesperadas y asustadas. Pero, un segundo después, nuestro prota se pone en modo espadachín y, mientras los dos ataques colisionaban entre sí, decidió atacar con su espada. Sasha, que no se lo esperaba, solo observó cómo Aptal lograba destruir su magia de nivel 10. Se decía, en ese momento, que nuestro prota había logrado atravesar su ataque con esgrima. Pero sin tiempo de reaccionar, Aptal cargó sobre ella con su espada y, un segundo después, la cortó. Pero no fue para mandarla con San Pedro, sino para hacerle peluquería. En ese momento, el prota le cortó su larga cabellera. Ella, al notar que no fue herida, y al ver su cabello en el suelo, le decía que había usado una técnica refinada con la espada más magia, para rematar la batalla. Algo que Aptal confirmó, añadiendo que eso fue algo que aprendió después de cambiar de cuerpo, era un plus añadido. En ese momento la emperatriz lo entiende y, con una sonrisa, le dice que ahora es diferente de como fue hace 400 años, algo que Aptal no afirma ni desmiente. Pero en ese instante, Sasha le lanza su cabello cortado, y le dice que, aunque ella estuviera medio dormida, nuestro prota había logrado, por fin, superar a la hechicera más poderosa del mundo. Pero también, entre burlas, le dice que guarde ese cabello para la eternidad. Aptal, al notar su burla, lanza el cabello al suelo y empiezan a recochar por eso. Pero en ese momento, Anastasia nota algo y les dice a todos que tiene malas noticias. Todos se ponen en alerta pero, al mirar hacia la entrada de esa habitación, pueden notar los cuerpos de los integrantes del grupo Magin, totalmente desvividos. Unos minutos después, Aptal se acerca a estos cuerpos. Sasha, al verlo, le pregunta si son sus compañeros, pero nuestro prota lo niega, añadiéndole que esos tipos tienen la misma apariencia del pendejo que se encontraron afuera. Merlin, al verlos, también lo confirma. Así que Aptal, algo más serio, les dice que esos tipos también están vinculados a Cliff. Sasha se sorprende y le pregunta si se refiere al Emperador del Fuego. Pero, en ese momento, alguien los veía a través de una bola de cristal y se reía al saber que Aptal y su maestra estaban locos. Esta persona no era otra más que el verdadero Emperador del Fuego, Cliff. Mientras los observaba, se decía que, a pesar de que el grupo Magin era una mezcla de fracasos, fueron eliminados muy rápido por ellos dos. Algo que lo hacía un poco vacilante. Pero, en ese momento, se ríe un poco, y se dice que ha extrañado a nuestro prota, añadiendo que estará esperando con ansia su futuro reencuentro. Todo esto lo decía desde un lugar totalmente desconocido, en lo que parece ser un gran laboratorio. Unos minutos más tarde, Cliff, en ese laboratorio, todavía pensaba en lo que había sucedido con nuestro prota y Sasha.
Pero en ese momento fue interrumpido por gritos y quejas de unas personas que tenía tras las rejas. Estas personas empezaban a amenazarlo, pues se creían muy importantes. Pero cuando Cliff se les acerca, les dice que sus materiales, por fin, están reunidos. Estas personas no eran más que el pendejo del Abe y su padre. Los mismos que hicieron tantas cosas malas a la familia y hermana de Anastasia. En ese instante, el pendejo no sabía por qué Cliff los trataba como mercancía. Estaba furioso, y el viejo tampoco se quedaba atrás, solo podía amenazar. Pero, unos segundos después, el emperador del fuego los liberó. Estos se quitaron las cadenas y, en ese instante, Cliff les dice que sabe muy bien quiénes son ellos dos. Empieza a nombrarles todo lo malo que hicieron a cada uno, además de decirles que los rescató a ambos. Estos pendejos se sorprenden, pues no creían que Cliff los haya salvado. Pero el viejo, que era un zorro, le pregunta el propósito de ese rescate, le decía que si era por dinero. Por su parte, Cliff les decía que no era así, pues ellos ya no eran ricos. Solo eran criminales, y les añadía que él era el único que podía decidir si vivían o se iban al hueco. Y mientras sacaba algunos objetos de un frasco, les decía que les daba dos opciones. Le ayudaban con sus experimentos, o se iban con San Pedro. En ese momento, Cliff saca dos objetos, y los pendejos al verlos, se asustan demasiado. Estos objetos eran dos ojos gigantes. Solo se cuestionaban lo grandes que eran, pero Cliff, sin decir mucho, les dice que deben comérselos. Los pendejos no entendían el porqué, ni tampoco sabían cómo podrían comerse algo así de grande. Así que Cliff les dice que, antes de que los trajera a ellos dos, habían visto a sus subordinados, esos que podían manejar magia de nivel 9, les incitaba a recordarlo. Esto hizo que los pendejos lo recordaran, esos del grupo Majin, que eran tan poderosos. Así que el pendejo de Abe, al entenderlo, le pregunta a Cliff si esos ojos son medicina. Algo que Cliff afirma, aludiendo que es la base, el artefacto original. Además de añadirles que los efectos son muy poderosos. Por eso les pide que los traguen con mucho cuidado, sin dañarlos. El viejo se asusta y le pregunta el cómo podría tragar eso tan enorme. Pero Cliff, en ese momento, los hace más pequeños con magia y los deja del tamaño de huevos. En ese instante se los pasa a los pendejos y estos, al recibirlos, los observan con gran expectativa. Pero Cliff les pregunta sobre lo que harán. ¿Seguirán una vida de fugitivos o obtendrán un poder superior al nivel 9 en magia, que lo ayudarán a gobernar el mundo? Los pendejos entienden, pues recuerdan en ese momento cómo Aptal se los papeó a los dos y deciden tragarse los ojos al mismo tiempo. En ese momento, Cliff les suelta otro dato aterrador. Les dice que, si el poder los rechaza, entonces caerán desvividos. Esto asustó a Abe, quien corrió a quejarse con Cliff. Pero en ese instante, su padre empezó a retorcerse atrás de él. Esto hizo que se asustara más, pues no sabía qué le pasaba al viejo. Pero el vejestorio estaba experimentando el poder de esa medicina. En ese momento pega un fuerte grito, algo que asustó a Abe, quien no sabía qué le pasaba. Pero el viejo estaba en éxtasis. Entendía por fin el poder de esa medicina. Sabía que tenía mucho poder, pues podía superar el nivel 9. Pero Abe entendió que a él no le pasó nada, y creía que iba a morir, pues no se había transformado como su padre. Esto lo llenó de miedo. Pero en ese momento el viejo se transformó en un monstruo, agradeciéndole a Cliff por ese poder. Pero no bastó ni un segundo más. El emperador del fuego, en ese instante, activó una de sus magias de nivel 9 y desvivió al viejo sin ningún problema. Esto dejó perplejo a Abe, quien no entendía por qué pasó eso. Pero Cliff, rápidamente, le dice que no tiene ningún interés con creaciones fallidas. Le añade que el viejo, aunque se volvió fuerte, era un fracaso, pues era solo músculo y, eventualmente, sería un estorbo. En ese momento Cliff pensaba que, al esas personas tener linaje de Aptal, no garantizaba ninguna compatibilidad. Después de todo, el mismo emperador del trueno tampoco tuvo ninguna compatibilidad para empezar.
En ese instante Abe lo saca de sus pensamientos y le pregunta sobre lo que está hablando a Cliff. Pero él le dice que se debe a la compatibilidad, le añade que solo existe con la generación del pendejo. Esto lo sorprendió. Pero rápidamente le grita a Cliff que si eso, entonces, se debe a que no ha notado ningún cambio en su cuerpo. Pero Cliff no le responde nada. En cambio, lo lleva a otro lugar y le dice que ahora su medicina se ha fusionado con él, dándonos a entender que con Abe sí funcionó. Esto hizo que se sorprendiera el pendejo, quien empieza a comprender su nuevo poder. Pero Cliff le pregunta sobre qué poder es el que a Abe le gustaría tener. Y en ese momento descubre una sábana y le muestra a un monstruo llamado Bruja Trituradora de Estrellas, algo que asustó a Abe. Pero Cliff le dice que ese monstruo fue una de las 13 calamidades y que, además, estaba muerto. Esto alivió al pendejo, quien no podía creer lo que tenía al frente. Volviendo con nuestro prota, el grupo de Aptal se encontraban tomando el té con Sasha. En ese momento, la emperatriz le comentaba a nuestro prota acerca de las 13 brujas de las calamidades. Esto sorprendió a Aptal, quien se preguntaba sobre esas calamidades. Sasha les decía que la razón por la cual el pelirrojo, refiriéndose a Cliff, el emperador de fuego, logró crear tropas de nivel 9, fue por esas calamidades. Esto sorprendió tanto a Aptal como a Merlin, quien esta última, gritando, le pregunta a Sasha por si se refiere a las calamidades que existen desde los días de la magia antigua como ella. Lo que Sasha confirma, añadiéndoles que esas calamidades tienen más de 400 años de antigüedad, que podrían incluso existir antes de que ella se pudiera llamar hechicera. Y termina diciéndoles que también lo suelen llamar como los 13 mutantes. Pues, debido a los estándares antiguos, fueron creados con un poder inmenso, dotados de las mejoras mágicas más fuertes, que incluso su mera presencia podía, literalmente, provocar calamidades, justo como su nombre lo indica. Esto dejó en shock al prota y las chicas, que no lo podían creer. Así que Sasha les dice que, probablemente, no lo sepan, pero con solo recolectar cristales mágicos de las 13 calamidades, podrían contener restos de materias primas de sus cuerpos. Esto, en simples palabras, era que cualquier parte de esos monstruos, y después consumirlos, automáticamente se podría convertir en algún ser capaz de sobrepasar el intelecto y la fuerza de un humano común. Esta nueva información hizo que nuestro prota entendiera por qué los pendejos de Magin fueron capaces de alcanzar magia tan alta. Todo era por la ayuda de los restos de las calamidades. En ese momento Sasha sigue hablando, y les dice que las calamidades son inofensivas. Pero cuando algo los ataca, suelen ponerse histéricos y empiezan a usar todo su poder. Pero está segura que el emperador del fuego logró suprimir a una de esas 13 calamidades y empieza a atar cabos, dándole a entender a Aptal que Cliff, si tiene esos cristales, entonces podría usarlos fácilmente en sus creaciones. En ese momento Aptal la interrumpe y le pregunta que, si Cliff hubiera hecho eso, entonces ¿cómo fue posible que la sociedad científica, ni la misma Merlin, se dieran cuenta de ello? ¿Cómo pudo Cliff hacer lo que quiso en su momento? Sasha, que lo había estado escuchando, le dice que eso es porque los hechiceros se han debilitado y ninguno podría oponerse al emperador. Además, si no se cede, entonces nadie intervendrá. Y si lo hiciera, lo más posible es que encubran el incidente. Aptal no entendía. Pero Sasha le dice que es porque no quieren verse como débiles, pues actualmente los magos son considerados más débiles que los guerreros, por eso evitan enemistarse con Cliff. En ese instante Merlin la interrumpe y le pregunta el cómo es posible que Cliff hubiera hecho eso solo, lo de suprimir a una de las 13 calamidades. Sasha le dice que es posible, pero también empieza a explicar que actualmente el rango más alto es el S. Y si un monstruo está en ese rango, es demasiado difícil derrotarlo. Es comparado al rey demonio que derrotaron en el pasado. También se considera de rango S al monstruo dragón que desvivió Aptal para salvar a Anastasia de su contrato. Y le añade que las calamidades están en un escalón por arriba, pero que no tienen rango, pues es incalculable. Son seres que pueden considerarse imposibles de oposición por la humanidad. Entre ellos,
calamidades, los 10 sabios, figuras extraterrestres, los Majini, objetos creados por antiguas civilizaciones. Así que Sasha termina diciéndole a nuestro prota que, si Cliff logró derrotar a una calamidad, entonces su poder está fuera de su imaginación. Toda esta información dejó en shock a Aptal. Pero Sasha finaliza esa información contándoles que si una de esas calamidades apareciera, sería, en tiempos modernos, como luchar contra la subyugación del rey demonio en el pasado. Así que, tratando de calmar las aguas, le dice al prota que si Cliff logró eso, es por alguna razón, mirándolo como quien sabe algo. En ese momento Aptal comprende su mirada y se ríe. Sabe que su maestra conoce sus razones. Así que el prota le dice que, aparentemente, ya se dio cuenta de su motivo de la visita a la emperatriz. Ella se ríe y le dice que no es otra cosa que querer hacerse más fuerte. Aptal se tensa sabiendo que, en parte, tiene razón, pero no lo es todo. Pero Sasha vuelve y lo interrumpe, y le dice que, con respecto a su compatibilidad mágica, también se le ocurrió otra solución. Esto era lo que también buscaba Aptal. Así que después de escucharla, recuerda lo mal que lo pasó hace 400 años, cuando se dio cuenta que era incompatible. Así que se levanta rápidamente de su silla, y le pregunta a su maestra por si es realmente posible tal cosa. Pero ella le dice que claro que sí, pues no solo ha estado durmiendo todo este tiempo. El prota se alegraba un poco. Pero Sasha rápidamente se levanta y empieza a volverse arrogante. Les dice que ella es la gran hechicera que ha vivido durante milenios y, mientras bailaba, le decía que era la hermosa chica mágica, Sasha Chan. Esto hizo que el grupo de Aptal la mirara raro. Pero ella se enoja y les grita que no les ayudará entonces. Pero el prota, entre regaños, le dice que es realmente hermosa. Algo que Sasha acepta y, naturalmente, decide ayudarlos. Así que Aptal le pregunta sobre el método que usaría para ayudarlo. Así que Sasha, ya más seria, le dice que deben conseguir los ojos de la calamidad llamada Ranza. La misma calamidad que ya tenía Cliff. Esto asustó a los 3 chicos. Y Merlin, algo inquieta, pregunta el cómo sería posible obtener tales ojos. Aptal también se preguntaba lo mismo, no sabía dónde podrían conseguir eso. Pero Sasha les dice que no hay tanta prisa, pues uno de sus ojos lo tiene cierto hombre. Cambiando de lugar, en un templo ubicado en lo más alto de una montaña, se encontraba un grupo de hechiceros, quienes llegaban justo a donde una persona estaba meditando, mientras sostenía una gran roca únicamente con su espada. Esta persona, al notar su presencia, les daba la bienvenida al grupo de la Sociedad de Hechicería. En ese preciso momento, tiraba la pesada piedra al suelo y les preguntaba a ese grupo sobre quién sería el primer valiente en luchar contra él. El grupo de hechiceros, realmente, no querían luchar, pero esta otra persona empezaba a retarlos, a menospreciarlos e incluso a burlarse de su nivel. Esto hizo que los hechiceros se sintieran sumamente ofendidos y, unos segundos después, empezaran a luchar usando su magia. Estos lanzan un hechizo de nivel 8, pero, para el otro tipo, ese ataque no fue absolutamente nada. Para su percepción, esa magia era demasiado débil y, con un rápido movimiento de su espada, activó un ataque de antimagia que logró desactivar el hechizo de nivel 8 al instante. Algo que, por supuesto, sorprendió a los hechiceros, pues no se lo esperaban para nada. Esto hizo que esta persona se llenara de una profunda satisfacción al saber que su arte de antimagia, imbuido en su espada, ha funcionado a la perfección. Esto molestó de sobremanera a los magos, pero ya no querían seguir luchando, pues sabían que no tenían oportunidad. Así que, la otra persona, les dice que ha perfeccionado tanto su técnica con esa hoja, que ahora mismo ya es posible, para él, poder cortar el mismo poder mágico, sea cual sea su nivel. Añade, además, que no por nada, desde hace más de 400 años, es llamado por todos como el asesino de amigos, y les pide a los magos que contemplen, con sus propios ojos, su espectáculo de fuerza. Esto dejó en un completo shock a los hechiceros, quienes no podían dar crédito al inmenso poder de esta persona.
Regresando de nuevo con nuestro prota, Aptal le preguntaba a su maestra por la verdadera identidad de ese hombre que ella mencionó anteriormente. Ella, con calma, le responde que a ese hombre ya lo conoce desde hace más de 4 siglos. Le revela, finalmente, que se trata del emperador de la espada, Blade, y es él quien posee el ojo de la bruja que tanto necesitan. Esta nueva información impactó fuertemente a nuestro prota. Merlin, que estaba escuchando atentamente la conversación, le dice a Aptal que, hablando de Blade, muy pronto se llevará a cabo un evento en el cual el emperador de la espada tiene planeado asistir personalmente. Este evento estaba directamente relacionado con el emperador del trueno, tratándose de un torneo de la academia. Esta información tomó por sorpresa a Aptal, quien no podía creer lo que escuchaba. Pero, en ese momento, fue interrumpido por Sasha, quien le dice que, pensándolo bien, es una excelente oportunidad. Así que, les pide que regresen todos juntos a la academia y planeen con cuidado cómo cobrarle el ojo al emperador de la espada. En ese mismo instante, volvemos con Blade, quien se decía a sí mismo que, incluso en ese momento, la magia de nivel 10 llamada Aptal, el emperador del trueno, podría ser capaz de ser cortada por su espada. Estaba ciertamente lleno de una confianza absoluta en sus habilidades. Al día siguiente, cuando el grupo de Aptal regresaba a la academia en un carruaje, el prota le preguntaba a Merlin sobre los detalles del festival del Emperador del Trueno, algo que Merlin le explicaba con paciencia. Le decía que era un torneo que se realizaba cada año e incluía a todas las clases de la academia sin excepción. Además, al ganador se le concede la invaluable oportunidad de practicar, cara a cara, con el señor Blade. El prota entendía la situación y añadía que, si lograba ganar ese torneo, entonces podría conocer a Blade finalmente. Algo que Merlin le confirma, añadiendo que, si llegan a perder, les será mucho más difícil, pues Blade es un errante por el mundo y es sumamente complicado lograr contactar con él de otra forma. En ese momento, Sasha interviene en la charla y le dice que Blade es una persona que, simplemente, no le dará el objeto si se lo pide amablemente. Algo que Aptal comprende perfectamente, pues es muy consciente de la personalidad tan difícil de él. En ese momento, el prota tiene un breve recuerdo de su anterior vida, cuando entrenaba a un pequeño y joven Blade. Este chico nunca se rendía con su espada, era persistente hasta el cansancio. La única forma de lograr detenerlo, en aquel entonces, era por medio de la fuerza bruta. Así que, volviendo del recuerdo, Aptal decía que Blade era muy terco, y casi siempre le tocaba obligarlo a parar sus entrenamientos. Pero Sasha, con un tono algo indiferente, le pregunta a Aptal que si de verdad cree que podrá enfrentarse a Blade, incluso en estos tiempos modernos. Esto preocupó notablemente a nuestro prota. Así que Sasha, ahora le dice que se cree que Blade logró suprimir él solo a una de las 13 calamidades hace algunos siglos. Incluso para ella, a su máximo poder, se le dificultaría demasiado esa hazaña. Así que, se lo dice claramente, y es que el actual emperador de la espada Blade es varias veces más poderoso que el Aptal de hace 4 siglos atrás. Estas palabras chocaron como un camión de frente contra nuestro prota. Pero Sasha, al verle la cara de preocupación, se ríe con ganas y le pregunta si es que acaso está nervioso por eso o si tiene miedo de su antiguo discípulo. Las chicas, por su parte, también estaban preocupadas por esa expresión tan seria de Aptal. Pero él rápidamente se recompone y, tomando con firmeza su espada, le dice que no es así, pues él también se ha vuelto mucho más fuerte en esta segunda vida. Algo que Sasha entendió al momento y recordó perfectamente cómo la derrotó hace poco. Así que se ríe y, mientras se toca su cabello que de nuevo estaba largo, le dice que tiene toda la razón, pues su habilidad con la espada es bastante buena ahora. Aptal, al notar de nuevo su larga cabellera, empieza a preguntar con curiosidad por eso. Pero Sasha le dice, con un aire de misterio, que todo se debe simplemente a su poderosa magia. Llegó finalmente el día del regreso a la academia y, afuera de esta misma, ya se encontraban nuestro prota y Anastasia, listos para ingresar de nuevo. Solo se decían entre ellos que hacía mucho tiempo que no venían a ese lugar,
algo que ella confirmaba con una sonrisa. En ese momento, vieron una gran aglomeración de personas cerca de unos carteles informativos y, al acercarse, se dieron cuenta de que eran las invitaciones para participar en el torneo del Festival del Emperador del Trueno. Además, pudieron leer que es un torneo diseñado para grupos de 3 personas. Ellos entendían que, en años anteriores, el torneo era de 5 personas, pero ahora el límite era de máximo 3, algo que los inquietó un poco. Pero, al leer mejor el folleto, entendieron que debían adaptarse al estilo de combate, y eso hacía distinto este torneo en particular. Solo entendían que, entre más victorias ganaran, obtendrían más puntos, y así avanzarían de etapas. En ese momento, unos chicos que pasaban por ahí, hablaban sobre el torneo y sus grandes dificultades, añadiendo que era demasiado difícil para ellos, teniendo como rivales a los estudiantes de cursos superiores. En ese instante, Anastasia le pregunta al prota sobre qué es lo que harán, pues deben ser 3 integrantes, y ellos actualmente solo son 2. Esto empieza a considerarlo seriamente el prota. Pero, en ese momento, es interrumpido por la castrosa que siempre los molestaba junto con Abe. Ella les decía, con tono de burla, que si acaso estaban locos en querer participar en el torneo. Pero Aptal, honestamente, no recordaba quién era ella. Así que, mientras él intentaba recordar su nombre, ella misma se presentó de nuevo como María. Algo que por fin recordó Aptal, además de añadirle a la castrosa que ellos van a participar, sin importar que sean de primer año. En ese momento, María empieza a recriminarles que son demasiado débiles, que son malos luchando, y que, seguramente, serán derrotados fácilmente en la primera ronda. Pero esto, la verdad, poco le importaba a Aptal. Sin embargo, María tenía algo más en mente y les dice que está considerando seriamente convertirlos en candidatos para su propio equipo. Al parecer, no tiene con quién participar la castrosa. Aptal, por su parte, trataba de negarse con diversas excusas. Pero María seguía insistiendo, alegando que ella misma se encargaría de los estudiantes superiores, pues su única meta era que los maestros vieran sus grandes esfuerzos y así estaría más cerca de su gran objetivo, que era convertirse en una hechicera de élite, era algo que anhelaba con toda su alma. Por esa razón, les dice que debe comprobar si nuestro prota y Anastasia son realmente útiles para su equipo, les proponía hacer una prueba de aptitud. Aptal, que no estaba muy convencido de participar con esta mujer, al final acepta la prueba por compromiso. Pero en ese momento, Anastasia le grita que ella no está de acuerdo para nada, pues cree firmemente que quien debe ser el líder de ese grupo es su maestro. Pues, naturalmente, Aptal es la persona más poderosa de todos. María, que no se creía nada de eso, empezaba a reprochar las supuestas habilidades de Aptal con la espada, recordando la batalla que tuvo con Abe y añadiendo que ella era mucho más adecuada para ser la líder del equipo. Anastasia, que no se rendía en su defensa, le decía que ella no sabía absolutamente nada del verdadero poder de nuestro prota. Pero María entendió algo en ese instante y le dice con malicia que seguramente todo eso lo dice porque está perdidamente enamorada de nuestro prota. Estas palabras tomaron por sorpresa a Anastasia y, con demasiada vergüenza, empieza a pensar en cómo es que ella se dio cuenta de sus sentimientos. Pero rápidamente, también entiende que nuestro prota ya lo sabe, pues antes lo besó y le dijo claramente que lo amaba. Algo que la hizo tumbarse al suelo de la pura pena que sentía en ese momento. Pero María y Aptal no sabían qué rayos le pasaba. Así que, en ese momento, la castrosa le dice que, entonces, escuchará la opinión de nuestro prota, ella cree que la persona más fuerte debería ser el líder indiscutible. Así que le pide que tengan una batalla, y así se decidirá quién será el líder. Y antes de irse, le dice que, después de una semana, tendrá una prueba de competencia escrita, y esa será su primera batalla. Lo dice con aire de superioridad mientras se va, añadiendo que lo eliminará como candidato, así que le pide que se prepare bien. Así pasó una semana completa y, después de realizar la competencia escrita, María se da cuenta, con horror, de que Aptal la ha vencido con un puntaje perfecto en esa prueba.
Pero el prota empezaba a excusarse, añadiéndole que la verdad no le importaba ser el líder, que se lo dejaba a ella sin problemas. Pero María, y su orgullo de elfo, no se lo permitía. Así que le dice que esa prueba no soluciona nada en absoluto. Que lo mejor sería tener un combate real con sus espadas, sin ningún tipo de magia de por medio. En ese momento, Aptal recuerda cuando jugaba ajedrez con Clive y recordaba que éste siempre le ganaba de forma humillante. Pero el orgullo de nuestro prota siempre lo hacía no aceptar la derrota y siempre buscaba seguir compitiendo, buscando, algún día, la victoria sobre Clive. Así que Aptal comprende que María es exactamente igual, es demasiado orgullosa para su propio bien. Así que María le dice que, ese mismo día, deberán resolver la disputa con sus habilidades propias. Le añade que lo espera después de la escuela en la sala principal para resolverlo de una vez por todas. Esto sorprendió a nuestro prota, pero ella le decía que no se asustara y que no saliera corriendo como un cobarde. Recordándole a Aptal que ella es mucho más poderosa y que, según lo que vio en la batalla contra Ave, él no sería rival para ella. En ese momento, Aptal y Anastasia empiezan a irse y le piden disculpas, añadiéndole que ese día no podrá asistir al duelo, pues está muy ocupado con otros planes importantes. Asegurándole que, al día siguiente en la noche, estará libre. Dicho eso, se despidieron y se fueron, dejando sola a María en ese lugar echando humos. Pero ella se ponía a pensar en las razones de que Aptal no aceptara el duelo ese mismo día. Creía, firmemente, que nuestro prota estaba demasiado nervioso. Pero en ese momento, se le vino algo a la mente, y eso era que seguramente, Aptal tenía algo planeado, unas bajo la manga. Creía que nuestro prota se iba a preparar con algún truco sucio que pudiera derrotarla. Así que, en ese momento, decide seguir a nuestro prota y a Anastasia hasta la residencia de Merlín. Cuando María llega al lujoso lugar, se dice a sí misma que él se arrepentirá de haberse burlado de ella. Mientras se escabulle entre las paredes de esta gran mansión, buscaba la manera de exponer los secretos de la verdadera fuerza de Aptal. Solo quería conseguir una victoria perfecta el día de mañana. Pero, cuando asomaba la cabeza hacia la entrada de la casa, un gran poder se asomaba en el horizonte. Algo que la asustó demasiado, sintiendo una presión inmensa. Rápidamente, logra esconderse sin ser vista por nadie. En la residencia de Merlín, el prota y Sasha se encontraban en pleno combate de entrenamiento intenso. Ambos lanzándose magia de niveles sumamente altos. Esto hacía que María solo pudiera esconderse o buscar cualquier refugio posible. Diciendo, totalmente agitada, que esa escena que veía era completamente surrealista. En ese momento, María se sorprende al saber que Aptal está usando magia de nivel 7 con total facilidad. Además de decirse que, claramente, es una magia que el mismo prota ha construido desde cero. Y justo cuando voltea a ver al otro lado, se sorprende muchísimo más al ver que Sasha está usando una magia de nivel 10 de forma casual. Para María, no había manera de que un ser humano pudiera usar ese tipo de magia antigua. Solo se preguntaba quién era esa otra mujer tan poderosa. Pero en ese momento, viendo mejor a Sasha, comprendió finalmente quién era. Aunque todavía dudaba de sus sentidos, se decía que era imposible que ella estuviera en un lugar como ese. Pero en ese instante, Sasha detuvo su ataque de nivel 10 y le advirtió a nuestro prota por la presencia de María. Aptal, al verla, se da cuenta de que ella está en un lugar muy peligroso, pues podría salir herida por el fuego cruzado. Así que, al teletransportarse instantáneamente a donde está María, le pregunta el por qué los estaba espiando de esa manera. Algo que dejaba en un shock profundo a María, pues no sabía cómo es que el prota se había teletransportado a donde estaba ella sin previo aviso. Esto hizo que ella se llenara de un poco de miedo y empezara a preguntar, con voz temblorosa, por la verdadera identidad de nuestro prota. Pero en ese momento, baja también Sasha y le pregunta a Aptal sobre quién es la castrosa. El prota le dice que es simplemente una chica de su clase. Pero mientras ellos dos hablaban con normalidad, a María le quedaba claro que la chica que tenía adelante no era otra que la leyenda viviente, la emperatriz inmortal, Sasha.
Estaba completamente fascinada y aterrada a la vez. Pero en ese momento, se desanima rápidamente y empieza a decirles que, con ese poder que tiene el prota, y al ser entrenado por la mismísima Sasha, para ella le quedará muy difícil poder combatir contra él. Creía que jamás podría vencerlo, y que sus metas estaban lejos. Aptal, al verla tan triste y cabizbaja, le pregunta el por qué está tan obsesionada con ser la líder del grupo. Y ella, mientras se secaba algunas lágrimas rebeldes, le decía que tenía una razón muy poderosa para ello. Así que empezaba a contarles muy triste su historia. En ese recuerdo, ella se decía que era la hija de 2 grandes elfos, que eran grandes luchadores y, además, eran los honorables guardianes de las aldeas de los elfos en el pasado. Eran considerados héroes legendarios, y María sentía un orgullo inmenso por su linaje. Pero un día, apareció un monstruo mucho más fuerte que sus padres y, aunque resistieron lo que más pudieron, ni su madre ni su padre, al final, pudieron con ese ser. Así que, después de que este monstruo se fue, y con la ayuda de los pocos sobrevivientes, lograron reconstruir de a poco sus aldeas. Pero desde ese fatídico momento, los elfos cambiaron su actitud de forma radical. Empezaron a discriminar cruelmente a los hijos de los elfos guerreros desvividos. Para los elfos sobrevivientes, los guerreros muertos no lograron cumplir con su deber sagrado de protegerlos, y esto hizo que sus hijos cargaran con ese odio y desprecio injustificado. Esto incluía, claramente a María, quien después de tanto sufrimiento terminó huyendo de su hogar. Así que, volviendo de su amargo recuerdo, María se decía que esos que al principio alababan a los guerreros, y después los llamaron fracasados, son a quienes quiere demostrarles con triunfos. Que sus padres nunca fueron unos derrotistas ni unos cobardes, quiere demostrarles de lo que es capaz la hija de esos valientes guerreros. María estaba completamente triste, y solo podía llorar amargamente mientras decía estas cosas. Pobre de ella, realmente ha sufrido mucho. En ese momento, el prota y Sasha comprenden su dura situación, pero no dicen nada de inmediato. Pero María no terminaba de hablar, y ahora les decía que esa era la única razón por la cual quería convertirse en la mejor hechicera de todas, pues quería demostrar la superioridad que recorre por su sangre elfa. En ese instante, Aptal le dice que la comprende perfectamente, pues entiende que esa es la razón por la cual ella siente que no puede permitirse perder. Así que le pregunta, con un tono serio, si de verdad le gustaría volverse mucho más fuerte. Alguien capaz de ser simplemente invencible. María no entendía esas palabras, pero le preguntaba si acaso había escuchado bien su historia. Pensaba que Aptal se estaba tomando todo esto como una broma pesada. Pero nuestro prota le dice que es en serio, y no una burla. Además de añadirle que, para lograrlo, deberá recorrer un camino que será sumamente doloroso, y le pregunta si ella está dispuesta a caminarlo, aún sabiendo eso. María, en ese momento, se alegra un poco y, con renovada energía, le dice que está más que dispuesta. Así que Aptal le dice que no solo quiere que aparezcan en el Festival del Emperador del Trueno. Su verdadero objetivo final será conseguir la victoria absoluta y aplastante. Pero María no entendía qué era lo que planeaba nuestro prota. Así que Aptal le explica que ella debe conocer, por su propio clan de elfos, el legendario y duro entrenamiento de Sasha. Algo que ella comprende de inmediato, pero rápido se asusta al entender que ella misma podría ser entrenada por la emperatriz inmortal. Así que el prota le pregunta que si cree poder soportar unirse a ellos en un entrenamiento con la secta de Sasha. Esto fue demasiado impacto para María, quien se preguntaba si era digna de tal honor. Pero rápidamente, y con una determinación de acero, cambia su actitud de nuevo a ser arrogante, y le dice que es lo mejor que le han pedido en su vida. Además de añadirles que ella es la orgullosa descendiente de los guardianes elfos y, por eso, sin ninguna duda aceptará ese desafío extremo. Esto fue más que suficiente para que Aptal y Sasha sonrieran con satisfacción. Pero en ese momento, nuestro prota le pregunta a Anastasia por si ella estaba de acuerdo con incluir a María. Claramente, ella había estado escuchando toda la conversación desde más atrás, junto con la hermosa Merlin.
Ella le decía que entendía la situación perfectamente, pero que todavía no aceptaba del todo que su amado maestro no fuera el líder oficial del equipo, algo que alertó de nuevo a María. Pero rápidamente ella se recompone y le dice a Anastasia que eso es algo que lo sabrá con certeza cuando termine el entrenamiento. Pero rápidamente, Aptal los interrumpe a todos y les dice que, de todos modos, en ese momento su equipo por fin está completo y lo mejor es apresurarse a empezar a entrenar de una vez. Algo que las demás chicas aceptan muy felices, listas para lo que viene. Algunos días después, y ya de regreso en la academia, un grupo de estudiantes caminaban por un pasillo. Uno de ellos les comentaba en voz baja que había escuchado que un equipo de estudiantes de primer año se había inscrito valientemente en el Festival del Emperador del Trueno. Estas personas eran 2 hombres y una chica que iba liderando el grupo. La chica les decía, con tono frío, que ella ya lo sabía de antemano. El otro tipo, el de gafas, le pregunta al otro compañero por si podría compartir algunos detalles más sobre ese equipo. Lo que el otro hacía gustoso, y le comentaba que uno de esos estudiantes de primer año era un estudiante protegido, nada más y nada menos, que por la directora Merlin, además de añadirle que se llamaba Aptal. Este tipo, que no se detenía en su chisme, les comentaba que era muy interesante que el hijo de Merlin estuviera presente en el torneo. Pero ellos sabían bien que los ganadores siempre solían ser los estudiantes de cursos superiores. Aunque, claro está, nada les aseguraba que este año no ocurriera algo totalmente inesperado. Así que este chico, después de contarles esto, se despide y se va de ahí, dejando solos al chico de gafas y a la misteriosa chica. En ese momento, el de gafas le dice a la otra chica que, aunque sea un mago, no entiende cómo es que le podría gustar a Merlin, refiriéndose claramente a nuestro prota. Pues para él, los magos, hoy en día son considerados de bajo nivel. Pero la chica le dice que ese es un tema que ya no tiene importancia discutirlo ahora. Así que el de gafas le pregunta sobre qué es lo que harán, pues saben perfectamente que el emperador del fuego, Cliff, ya está en movimiento. Añadiendo que, a ese paso acelerado, no les quedará de otra opción que participar también en ese festival del Emperador del Trueno, refiriéndose a la chica, con respeto, como la emperatriz del hielo. La chica le responde que, entonces, deberán proceder como estaba previsto desde el inicio. Irán directamente por el plan B y no realizarán ningún cambio de última hora. ¿Qué será lo que estarán tramando estos nuevos individuos? ¿Serán acaso enemigos para Aptal o quizás nuevos aliados? ¿Tú qué es lo que opinas sobre la aparición de la emperatriz del hielo? Déjalo en los comentarios. Con esto terminamos el resumen de la 4ª parte de este gran manga. Recuerda que si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último déjanos tu comentario sobre el manga o si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.